Pues la voluntad de Dios, aparte de congregarnos los domingos y vivir una vida para Cristo y que Dios sea por sobre, como nos enseñó el pastor hoy, en la voluntad de Dios está el discipulado. Porque si no nos discipulamos, pues no podemos conocer a profundidad la palabra de Dios. Y bien claro dice en Mateo 28, de 19 a 20, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas son palabras de Jesucristo antes de ascender a los cielos y estar a la diestra del Padre. Cuando estaba en aquel monte que ya había pues dado su última instrucción. Esta fue su última instrucción. Así que bien importante. Nos toca a nosotros seguir lo que Jesús nos ha dicho y no lo que queremos hacer porque aprendimos muchas cosas. Tomé la decisión de hacer esto para que ustedes tomen una decisión en su corazón de la importancia, porque a veces no sabemos la importancia de lo que dice la palabra aquí. Yo sé que vivimos, ¿tiene frío? Yo sé que vivimos unos tiempos muy ocupados, pero si nosotros planeamos nuestro tiempo, lo podemos hacer. Porque el Señor nos ayuda. Porque no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Señor, sino por el poder de Dios en su espíritu. Y todos nosotros tenemos su espíritu porque nos hemos arrepentido de nuestra manera de vivir separada de Dios. Entonces, el discipulado, quería leer 2 o 3 cosas para que captemos la importancia del discipulado. Yo sé que muchas personas no pueden, pero si hacemos un esfuerzo, Dios te ayuda. Dice, el discipulado cristiano es el proceso por el cual los discípulos, o sea, aquellos que siguen a Cristo, y todos nosotros somos seguidores de Cristo, crecen en el Señor Jesucristo. 2, son equipados cuando nos discipulamos, cuando aprendemos su palabra, somos equipados por el Espíritu Santo, no por mí ni por el pastor, es por el Espíritu Santo que está en su palabra, que vive y que también vive en nuestros corazones. 3, nos ayuda a superar las presiones y las pruebas de esta vida presente. ¿Por qué? Porque cuando más conocemos del Señor, somos olor que, como aprendimos hoy, a través de su conocimiento. Somos olor fragante para lo que se pierde en el mundo, para Satanás y para sus demonios que quieren venir contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra nuestra salud, contra nuestra economía. Así que si tú aumentas el conocimiento de Dios, sí, exacto, aunque también tenemos entonces el conocimiento y tenemos la ayuda de superar todas estas presiones que son normales en este mundo que está perdido. Que nosotros vivimos en este mundo, pero ¿qué dijo Jesús? No somos de este mundo, pero todavía estamos aquí. 4, nos ayuda a llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo. Qué lindo es eso, ¿no? Que a través del conocimiento de la palabra de Dios por un discipulado que lo estableció, y las últimas palabras de Jesucristo fue esto: ve y haz discípulos a las naciones, enséñale mi palabra, instrúyelos en lo que yo quiero que haga. Entonces nosotros podemos ser semejantes más a Cristo. Otro punto, nos ayuda, en el discipulado nos ayuda a examinar nuestros pensamientos, cómo pensamos, las palabras que hablamos y las acciones que hacemos. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros podemos transformar nuestros pensamientos y nuestra mente y renovar nuestra mente. Entonces tenemos que conocer, es lindo, es poderoso la unción que se siente en los servicios aquí los domingos. La palabra sale con poder, pero el Señor quiere que seas discipulado. Dice, entonces nos ayuda a examinar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, comparándolas siempre, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos y todo lo que podemos pensar con la palabra de Dios.
Pero si no conoces la palabra, ¿qué te dice aquí la palabra? ¿Cómo tú vas a poder superar todas estas cosas que no te convienen? Entonces, por eso es necesario el discipulado. De acuerdo con las Escrituras, ser un discípulo cristiano incluye un crecimiento personal que se caracteriza por lo siguiente. Ya te dije el beneficio de un discipulado. Ahora te voy a decir qué te hace el discipulado como un seguidor de Cristo. Comenzamos a entender que Jesús es lo primero en nuestras vidas. No tu trabajo, no tus hijos, no tu comida, no tu casa, no tu carro. Él es lo primero en nuestras vidas. Lo dice bien claro Marcos, si no conocemos la palabra no podemos entender esto, por eso es necesario el discipulado. Por eso cuando las personas vienen al conocimiento o vienen al arrepentimiento, es necesario que se discipule, lo dijo Jesús, ve y hacer discípulos a las naciones. Y dice Marcos 8, del 34 al 38, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, esto es Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si no conoces el Evangelio, no puedes desechar tu vida pasada. Vas a seguir arrastrando todas estas cosas que nosotros aprendimos antes de venir a Cristo. Por eso es necesario que seas discipulado, que seas introducido en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Fuerte, hermano, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es necesario que Dios nos avergüence de nosotros, que nosotros seamos sus discípulos. Entonces, otro beneficio del discipulado, nos despoja de nuestro egocentrismo, o sea, de lo que nos beneficia a nosotros como personas individuales y nos revestimos al cristocentrismo, solamente para Él. Nuestro enfoque debe estar en nuestro Señor y agradarle en cada área de nuestras vidas. Otro beneficio es aprendemos a ser hijos obedientes, porque si no conoces lo que Dios dice en su palabra y te conformas con solamente la prédica los domingos, entonces no podemos a veces ser obedientes porque no sabemos lo que la palabra dice, que le agrada o no a Dios. Dice, y nos convertimos en hijos obedientes y hacedores de su palabra. Y esto está en Juan 8, del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Seremos libres de muchas cosas aprendidas que nos van de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestra vida estará en Cristo y el Espíritu Santo producirá fruto en nuestra vida. A medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, no de la instrucción del hombre, de la palabra de Dios. Cuando ustedes vean que yo estoy dando algo que no esté en la palabra de Dios, deséchenme. Así dice la palabra. Pero mientras esté dando el conocimiento de la palabra de Dios, apóyenme. Apoyemos unos a los otros. Dice, nuestra vida cambiará, se desarrollará otro sentido diferente de lo que hemos sentido antes de venir a Cristo. Irá en aumento a medida que conocemos la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios en Proverbios 8, 18, porque en la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso, ¿cuándo es el día perfecto? A las 12 del día, cuando estamos cristocéntricos. Cristocéntrico. Dice que va en aumento, porque la vida del cristiano es como la aurora, como el día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día es perfecto a las 12 del día, donde el sol está en el medio, y así debe ser nuestra vida. Nuestra vida en el medio con Cristo. Se va a desarrollar un sentido diferente de lo que hemos sentido antes de venir a Cristo. Irá en aumento a través que conozcamos la palabra de Dios. Tendremos amor por los demás, por los perdidos, por los que huelen mal,
¿Por qué? Porque se manifestará el amor de Dios en nuestra vida a medida que aumentamos este conocimiento. Aprenderemos que debemos de perdonar a que nos hace daño. Y muchas cosas más, que el pastor habló hoy de eso precisamente. En 1 de Juan 3:10 dice, y esto se manifestará a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tan sencillo como eso. No hay doblez. Entonces, otro beneficio es que sentiremos la necesidad de atraer a otros a la verdad, que da libertad del pecado. No importando cuánto tiempo hayas conocido al Señor, será como un río que fluye para la vida eterna para ti y hacia los demás. Cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. No, tendrá sed, una agua natural. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, le dijo Jesús a la samaritana, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en la fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, de 13 al 14. Así que Dios los bendiga y los impulse a seguir adelante con el discipulado. Así que ahí tenemos, ahí tenemos